Y ya pasada las 6:15 de nuestro país, lo contábamos bien temprano, ayer fue tapa de todos los diarios, sube la nafta, finalmente lo hacen el día de hoy, no ayer, porque concretamente faltaban algunas cuestiones, reunión de por medio entre el gobierno de la nación, el grupo de las provincias petroleras y así también los gremios, sube un 8% los combustibles a partir del día de hoy. Nuestra compañera Lorena Cerini llegó a una estación de servicio, no sé si ya está escuchándonos. Lore, buen día. Hola Mercedes, muy buenos días. Sí, nosotros estamos en una estación de servicio que es muy visitada por distintos automovilistas. Estamos hablando de Córdoba y Dorrego y ya está vigente el aumento, así lo pueden ver aquí en esta cartelera. Nafta Super 18,45, Infinia, en este caso aquí en YPF 20,85. Todavía el tránsito de automovilistas no es muy fluido como para contarles cuál es la sensación de ellos luego del aumento. La realidad es que hoy por hoy llenar el tanque va a costar un 8% más caro. Tengamos en cuenta que YPF siempre tiene los precios más baratos, los precios más bajos. Claro. Hay gente que elige Shell y la Shell va a estar entre 21,87, 22. También a tener en cuenta esto para la gente del conurbano y de la provincia, que la nafta es bastante más cara en la provincia. Es más, hay gente que carga aquí en la capital y regresa a su casa o a su trabajo en la provincia o en el conurbano. Puntos a tener en cuenta. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de la mañana. Este aumento aparentemente es un aumento retrasado porque corresponde al semestre del 2016, pero la realidad es que a la gente le va a afectar directo al bolsillo. Exactamente. Te pedimos, Lore, quédate allí porque ya está con nosotros el especialista en logística, podemos decir, entre otras cosas, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, claro. Sí, sí. Garpa. ¿Por qué no? El señor Daniel Aprile, para ver concretamente cómo es que va a impactar el aumento del combustible, porque la realidad es que nuestro país no tiene otra forma, o por lo menos la principal, es a través de los camiones. No han las líneas de trenes y demás, vías no se dan a lo largo y a lo ancho, sino que es principalmente a través de los camiones. Exactamente. La realidad es que el campo gasta muchísima plata en combustible, en el transporte de granos, en lo que son las labores internas dentro de cada uno de los campos, en la siembra, en la cosecha. Hay mucha tarea en el campo que necesita hacerse con combustible. Entonces, vamos a sacar algunos números. A ver. El campo consume por año cerca de 1.800 millones de litros de gasoil, fundamentalmente, el insumo necesario como para realizar todas las labores que les acabo de mencionar. Entonces empezamos a poner algunos números en la cabeza y este año, con este aumento solamente del 8%, el campo va a tener que desembolsar unos 2.400 millones de pesos más de lo que ya viene gastando. Claro, a ver, entonces, el año pasado nosotros dábamos cuenta recién, fueron 4 los aumentos, se esperan los mismos o un poquito más en el año 2017, imagino que por lo menos ahora lo pueden proyectar, qué sé yo, sí, dentro de una buena noticia, ¿no? Sí, lo que pasa que vos tenés en cuenta que entre comillas, de inflación cercana al 17%, siendo sumamente auspicioso, oficial obviamente, siendo sumamente auspicioso, y ya tengamos en cuenta de que si vos le ponés, por ejemplo, un costo del 8% al combustible, ese 17 dentro de lo que es el número, por ejemplo, no digo solamente del sector agropecuario, lo digo en general para toda la economía, ya ese 8% empieza a menoscabar la proyección de la inflación, es un número alto. Y además teniendo en cuenta que en abril probablemente vuelva a aumentar el precio de la nafta, porque la revisión va a ser trimestral con una liberación prácticamente del mercado donde cada uno va a poder empezar a poner el precio que quiere. El campo es un gran consumidor, no solamente por los camiones, sino por las labores, como les decía, y los números son realmente impactantes. Tengamos en cuenta que, para no marearnos con números, simplemente voy a hacer una referencia numérica cortita. La cosecha de granos en la Argentina, si uno la pone en tranquera y la vende completamente, son 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares deja cada año el campo con el valor de la cosecha completa. Es decir, agarramos todos los granos, maíz, soja, trigo, girasol y los de las economías regionales, lo ponemos en los puertos y ponemos un número de cuánto vale. Bueno, eso cuesta 20.000 millones de dólares. Son 20 y muchos ceros. Claro. Bueno, en combustible solamente, este año, con este aumento, el campo va a tener que desembolsar el 1% del valor de esa cosecha, es decir, 2.000 millones de dólares. Solamente en combustible. Uno puede decir es mucho, es poco, el campo gana mucho. Bueno, yo les digo que hasta ahí, porque hay que ser muy finito en el número para ganar plata últimamente, y 1% de ese total es mucha plata.
No es muchísimo, y cuando vos haces los números dentro de cada campo, dentro de cada rendimiento por hectárea, esa platita que tenés que poner ahora un 8% más en combustible, te impacta en el negocio. Simplemente para tener una visión global, el campo consume 1.800 millones de litros por año. 20.000 millones vale la cosecha, 20.000 millones de dólares vale la cosecha. El 1%, 2.000 millones de dólares, es lo que se va a ir por granos. Si a eso le sumás economías regionales, por ejemplo, traslados desde algunas localidades a los puertos y labores en, por ejemplo, caña de azúcar, tabaco, yerba mate, sumás todas las economías regionales, a esos 2.000 millones de dólares le sumás un poquito más y te vas a 2.400 millones de dólares. Quiere decir que el campo es un gran consumidor lo dice como de combustible. Si le sobran 400 millones de dólares. Sí, ¿no? Pero es mucha plata, es muchísimo dinero. Por eso digo, tengamos en cuenta que la cosecha total de toda la Argentina vale 20.000 millones de dólares. Bueno, el 1 y pico por ciento, sumando todas las actividades agropecuarias, se va en combustibles. Es mucha plata. Muchísimo. Este 8% la estima el productor. Y además hay otro dato que quiero destacar. ¿Todo cambiaría si tuviéramos la oportunidad de trasladar los granos en tren? Se disminuye bastante los costos. Se disminuyen bastante los costos. Ojalá que el Belgrano Cargas y ese plan para el norte funcione realmente. Pero un dato que es muy importante destacarlo es que recién veíamos en las pizarras de la estación de servicio que nos mostraba nuestra compañera y veíamos que ahí está, el diésel vale 16,78, pero el diésel vale 16,78, Mercedes, acá, en Capital. No, en el interior las ciudades son bastante 20 mayores, pesos vale en el interior. 20 pesos. Se puede hacer una mejora cuando el productor tiene la posibilidad de comprar un camión y mandarlo directamente al campo, que es lo que habitualmente se hace para abastecerse de combustible. Puede ahí haber una mejora, pero la realidad es que en las estaciones de servicio de cualquier ruta de la Argentina, ese no es el precio. El precio tiene por lo menos un 10, un 15% más. Gracias, Dani. Vamos a estar actualizando también lo que pasa en el interior del país. Sí, claro, en un rato. Con los incendios e inundaciones también. Gracias.